La historia sigue a James Alahad, un joven millonario que es rechazado por su familia después de descubrir que es infértil. Deja atrás su rico legado para comenzar una nueva vida con Tasha, una hermosa y fuerte mujer negra. Juntos se enfrentan esquemas familiares y dan la bienvenida a sus 3 recién nacidos. La historia termina con James encontrando la verdadera felicidad con su nueva familia libre de las presiones de las expectativas de su familia. James Alahad era un hombre que tenía peso. Con solo 32 años, había heredado no solo una vasta fortuna, sino también un legado que abarcó generaciones. La familia Alahad era conocida en Nueva York y más allá no solo por su riqueza, sino por su profunda influencia en los mundos de los negocios y la política. James era el único heredero de este imperio, el encargado de continuar con el nombre de la familia y expandir su alcance. La mansión a la que llamaba hogar se erigía como un monumento a ese poder con sus grandes pisos de mármol, techos altos y paredes adornadas con retratos de sus antepasados. La propiedad era tanto un símbolo de su herencia como un recordatorio de las expectativas que la acompañaban desde una edad temprana. Hameshad había sido preparado para la grandeza. Su padre Khed Alahad era un hombre duro con un enfoque singular, la preservación y expansión del legado familiar. Cada decisión que tomaba James era examinada, cada éxito o fracaso, reflejado en el nombre de la familia. Las expectativas de Khed siempre habían sido claras. James iba a ser el líder, el sucesor, el que llevaría el legado de Alahad a la siguiente generación. No había lugar para el fracaso, no había lugar para los errores. James había vivido bajo esta presión desde que tenía memoria, siempre esforzándose por cumplir con los estándares imposibles que se le presentaban, pero la carga era pesada y la tensión comenzaba a mostrarse. La propiedad de Alahad, con toda su opulencia y grandeza, se sentía como una jaula dorada para James. A pesar de la bulliciosa actividad de los sirvientes y las reuniones ocasionales de invitados poderosos, había una soledad generalizada que lo seguía a través de los vastos salones. La casa estaba llena de gente, pero James a menudo se sentía como si fuera el único que vivía en ella. El peso de las expectativas de su familia lo presionaba como una sombra implacable, y no importaba cuánto lograra, nunca parecía para ser suficiente. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones era medida, analizada y escrutada, y a medida que pasaban los años, la carga de estar a la altura del legado de su padre se hacía más pesada, pero los acontecimientos que se desarrollaron un fatídico día cambiarían todo. James siempre había sido diligente con su salud y cuando un chequeo médico de rutina reveló algo inquietante, no pensó mucho en ello hasta que llegaron los resultados. El diagnóstico fue claro: James era infértil, nunca podría tener hijos. La realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago, quitándole el aire de los pulmones en un momento. Todo lo que había trabajado para su lugar en la familia Alahad. Su legado parecía desmoronarse. Ya no podía ser el heredero que continuaría el linaje, el que llevaría adelante el nombre de la familia. La sensación de devastación que siguió fue abrumadora. ¿Cómo podría enfrentar a su padre, a su familia, sabiendo que nunca estaría a la altura de sus expectativas? A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. La fría indiferencia de su padre ante las noticias hirió más profundamente que cualquier palabra. James ya no era visto como el heredero capaz, sino como un fracaso, una capacidad para el nombre Alahad. La decepción de su padre era palpable y el persistente sentimiento de incompetencia carcomía el alma de James. Con cada hora que pasaba se hacía cada vez más claro que su lugar en la familia y en el imperio ya no estaba asegurado. Siempre había sido el niño dorado, el que llevaría a la familia hacia adelante, pero ahora no era más que un recordatorio de lo que los Alahad más temían: el final de su linaje. Y James sabía en la boca del estómago que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. James estaba en la puerta de la oficina de su padre, su corazón latía con fuerza en su pecho, el peso del momento parecía demasiado pesado para soportarlo. Había estado aquí innumerables veces antes, pero hoy era diferente. Hoy no entraba como el heredero confiado de la fortuna de los Alahad. Hoy entraba como un fracaso. El informe médico, la realidad de la infertilidad todavía pesaba mucho en su mente. Había tratado de empujarla al fondo de sus pensamientos para concentrarse en lo que vendría después, pero la pesada expectativa que venía con el legado de su familia era como una soga alrededor de su cuello. Con una respiración profunda, empujó la puerta para abrirla. Adentro su padre Khed estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, sus ojos oscuros, los ojos fijos en los papeles. Frente a él a la izquierda estaba Malik, su tío severo, y a la derecha su primo Ryan, que siempre parecía tener un motivo oculto en cada interacción. La vista de Ryan hizo que el estómago de James se apretara. Ryan siempre había sido más calculador que orientado a la familia, y James no pudo evitar preguntarse si su primo ya estaba planeando tomar su lugar. La voz de James Khaled rompió el silencio, era fría y formal, como si el padre que había conocido toda su vida ya no fuera el mismo hombre que estaba frente a él.
Ahora cierra la puerta. El clic de la puerta al cerrarse se sintió definitivo. La tensión en la habitación era palpable. James se quedó quieto. Sus ojos pasaban de su padre a Malik, y luego a Ryan, que estaba de pie con los brazos cruzados. Una mirada petulante se dibujaba en la comisura de sus labios. James casi podía oír las palabras no dichas en el aire. La anticipación de que algo monumental estaba a punto de suceder. Kate levantó la vista de sus papeles. Su mirada se endureció cuando encontró los ojos de su hijo. Hemos recibido la confirmación del diagnóstico. Su voz tenía un filo afilado. No puedes continuar con el apellido familiar. No puedes heredar lo que hemos construido. Las palabras golpearon a James como un golpe físico. Su garganta se secó y por un momento no pudo respirar. Siempre había sabido que había presión. Que su vida se había formado en torno a expectativas. Las suyas y las de su familia. Pero esto era diferente. Todo su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Kate no se detuvo. No suavizó sus palabras. Esta familia no puede permitirse el lujo de tener debilidad en su núcleo. James, no ahora, nunca. Ryan dio un paso adelante. Un brillo malicioso en sus ojos. Ahora está claro, dijo con voz suave, que la Al tenía un legado. Necesitaremos una nueva dirección, alguien que realmente pueda guiarnos hacia el futuro. La sutil satisfacción en el rostro de Ryan envió un escalofrío por la columna de James. Su primo siempre había sido de los que aprovechaban cualquier oportunidad, y eso era lo que quería. No era ningún secreto que había estado esperando a que James vacilara. Ahora que la infertilidad de James estaba al descubierto, estaba claro que Ryan vio su momento de levantarse. El padre James logró decir su voz: todavía puedo contribuir, todavía puedo liderar. La mirada de Kate se endureció y se mantuvo firme, el poder en su postura innegable. Ya no eres el heredero de este imperio, dijo sus palabras finales como una oración. Dejarás esta casa, dejarás este país, tus cuentas están congeladas, tu puesto en la compañía ha sido terminado, ya no eres parte de esta familia. Las palabras reverberaron en la mente de James, haciendo eco a través de su cuerpo como un asalto físico. Cada palabra se sentía como un cuchillo, cada corte más profundo que el anterior. Siempre había sabido que el peso de las expectativas de su familia podría quebrarlo, pero esto estaba más allá de todo lo que podría haber imaginado. Estaba siendo expulsado no solo del nombre de su familia, sino de todo lo que había conocido. Durante toda su vida, la vida que había trabajado tan duro para mantener. Déjalo, dijo Kate con frialdad. James se quedó allí por un momento arraigado al lugar mientras su padre, su tío y Ryan le daban la espalda sobre él. La puerta estaba abierta, pero se sentía como un abismo. Una parte de él quería luchar para discutir, para decirles a todos que no había terminado, pero la mirada en los ojos de su padre le dijo que no había nada más que decir. Él ya se había ido. A sus ojos, el camino de regreso a su suite se sintió como una eternidad. Sus piernas se movían mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte. Los sirvientes pasaron apresuradamente junto a él lanzando miradas curiosas, pero nadie se atrevió a detenerlo. Los susurros ya habían comenzado. Las noticias de su caída en desgracia ya se estaban extendiendo y los pasillos de la finca Al-Ahad se sentían inquietantemente tranquilos. A pesar del movimiento a su alrededor dentro de su habitación, James se quedó congelado mirando las paredes de su lujosa suite, ahora sintiéndose más como una prisión en un santuario. Todo lo que una vez le importó, la compañía, el legado, el amor de su familia, había sido despojado. Se movió hacia su teléfono, su mano temblaba mientras se desplazaba a través de sus contactos. El nombre de Omar se destacó. La única persona en su vida que siempre había estado allí para él, sin expectativas, sin juicios. Necesitaba hablar con él, necesitaba escuchar una voz que no estuviera llena de rechazo. Marcó, y cuando sonó el teléfono se preguntó cómo sería su vida ahora que había perdido todo, su familia, su nombre, su futuro, pero en el fondo de su mente había una pequeña voz que le decía que todavía tenía el poder de elegir lo que vendría después, y que al menos era algo que podía controlar. La mano de James tembló cuando terminó la llamada con Omar. La decisión se había tomado, no había vuelta atrás. Ahora lo dejaría todo atrás, la riqueza, el poder, el legado, y trataría de construir algo propio. La vida que había conocido se había ido y con ella la seguridad y la comodidad que proporcionaba. Lo que le quedaba eran recuerdos y un puñado de decisiones que podrían dar forma al resto de su vida. Con el corazón apesadumbrado, comenzó a empacar. Se sentía surrealista, como si se estuviera preparando para entrar en un mundo completamente nuevo, uno que no le era familiar y desalentador. Recogió los pocos elementos que todavía significaban algo para él, su reloj y pocas fotos, un traje de diseñador que nunca había usado, y las colocó cuidadosamente en una maleta. Cada artículo era un recordatorio de la vida que una vez había pensado que podría tener, la vida que pensó que estaba destinado a tener. Cuando cerró la maleta, James sintió una abrumadora sensación de pérdida, pero también una extraña sensación de libertad. Ya no era el heredero del imperio Al-Ahad, ya no estaba atado por las expectativas de su familia. El futuro, incierto y aterrador como era ahora, estaba en sus manos. Salió de la suite dejando atrás los muros que una vez lo habían protegido y caminó hacia lo desconocido. James estaba de pie en el balcón de la suite de invitados, el aire fresco de la tarde de Nueva York
Arremolinándose a su alrededor mientras miraba el horizonte de la ciudad. Habían pasado días desde que había dejado a su familia y el peso de esa decisión todavía se aferraba a él. El mundo exterior parecía seguir adelante sin él, mientras que dentro estaba suspendido en un espacio de incertidumbre, inseguro de lo que le deparaba el futuro. La casa, una vez un lugar de poder y privilegio, ahora se sentía vacía. Sus grandes salones ya no estaban llenos del ruido vibrante de las reuniones familiares o los tratos comerciales. En cambio, solo había silencio. El peso de su exilio presionó fuertemente su pecho, y por primera vez en su vida James realmente se sintió solo. Fue cuando la vio por primera vez. Tasha apareció silenciosamente en la puerta, su presencia casi como un susurro en la habitación. Llevaba una bandeja de té, sus movimientos elegantes, nunca apresurados pero siempre precisos. La suave luz del candelabro de arriba arrojaba un brillo cálido sobre ella, haciendo que su piel oscura brillara como caoba pulida. Había una tranquila confianza en ella que tomó a James por sorpresa, una calma en medio de su caos. Señor Al-Ahad, dijo suavemente, su voz gentil pero firme. Pensé que tal vez querrías un poco de té. James giró la cabeza ligeramente sorprendido. Por su apariencia la había visto antes por la casa, pero siempre había estado en el fondo una presencia silenciosa en la mansión que nunca se notaba del todo. Era una criada, uno de los muchos miembros del personal que mantenían la propiedad en funcionamiento, pero había algo diferente en ella, algo en la forma en que se comportaba, la forma en que se movía, con un propósito, pero nunca parecía apresurarse. Le pareció inusual. Gracias, Tasha. James, dijo, su voz ronca con una mezcla de gratitud y un toque de tristeza. Hizo un gesto hacia el asiento a su lado. Por favor, siéntate. Tasha dudó por un momento antes de dejar la bandeja sobre la mesa y sentarse frente a él. Sus ojos se encontraron con los de él por un breve momento, y James vio algo allí, algo más que la típica sumisión que estaba acostumbrado a ver en The Help. Había una comprensión en su mirada, una especie de empatía tranquila que James no había esperado de alguien en su posición. Lo hizo sentir una extraña sensación de alivio. He notado que has estado distante, dijo suavemente, sus palabras medidas pero no indagadoras. ¿Está todo bien, Mar-Al-Ahad? James suspiró profundamente, reclinándose en su silla mientras miraba el cielo que se oscurecía. No quería hablar de lo que había sucedido, no quería hablar de eso. Quería revivir la aplastante decepción del rechazo de su familia, pero algo en la presencia de Tasha, su actitud tranquila, le hacía sentir que estaba bien dejarse llevar, aunque fuera solo por un momento. Ya no sé qué hacer, dijo James, su voz apenas era un susurro. Pensé que tenía todo planeado, la familia, el negocio, el futuro. Pensé que todo estaba listo y ahora todo se ha ido. Tasha escuchó sin interrumpir, su expresión era pensativa pero no crítica. No ofreció ningún consejo inmediato ni lugares comunes, simplemente se sentó con él, permitiendo que el silencio entre ellos se estirara, cómodo y sin forzar. Era la primera vez en días que James sentía una sensación de paz, simplemente sentado allí con alguien que no lo juzgaba, alguien que no lo veía como el aire fracasado o la decepción. Sé cómo se siente, dijo Tasha después de una larga pausa, su voz tranquila pero firme, sentir que todo por lo que has trabajado se te escapa de las manos, sentir que no perteneces a donde estás. James se volvió hacia ella, sorprendido por la profundidad de sus palabras, en las que nunca había pensado mucho. Tasha, más allá de su papel en la casa, pero en ese momento algo en ella cambió. No era solo una ayuda, era una mujer, una persona, alguien con sus propias experiencias y emociones. Y de una manera extraña eso lo hizo sentir menos solo. Lo siento, dijo James después de un segundo, sintiendo el peso de su propia vulnerabilidad. Normalmente no hablo así, pero no sé qué se supone que debo hacer ahora. Tasha sonrió suavemente, sus ojos se suavizaron mientras tomaba el té. No tienes que tenerlo todo resuelto de inmediato. A veces lo mejor que puedes hacer es tomarte un momento para respirar, dejar que las cosas se calmen. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples pero profundas, y por primera vez desde que su mundo se había derrumbado, James se permitió sentir algo más que ira y desesperación. Se sintió escuchado, se sintió comprendido. La presencia de Tasha era como una bomba para su alma herida. No le estaba ofreciendo una solución, no estaba tratando de arreglarlo, pero en su tranquila fuerza y su actitud tranquila, le dio algo más importante, el consuelo de saber que no estaba tan solo como él había creído. Y mientras estaban sentados allí en la habitación tenuemente iluminada, las luces de la ciudad titilaban en la distancia, James se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan perdido como pensaba. Tal vez había algo, alguien que podría ayudarlo a encontrar su camino de nuevo. James nunca había imaginado que el simple acto de compartir una taza de té con alguien pudiera cambiar su perspectiva tan profundamente, pero durante las semanas siguientes, Tasha se convirtió en algo más que una sirvienta para él. Se convirtió en una presencia tranquila e inquebrantable, una fuente de consuelo y fortaleza. Nunca esperó que todas las mañanas Tasha le trajera su café, siempre a la misma hora, siempre con una suave sonrisa. Era un pequeño gesto, pero se convirtió en una especie de ritual.
Se encontró esperando su compañía más de lo que jamás había anticipado. Cuando el peso del rechazo de su familia lo oprimía con fuerza o cuando el vacío de su desilusión con el legado que tenía parecía insoportable, ella aparecía sin ofrecer nada más que una taza de té o unas pocas palabras tranquilas, pero esos momentos, la quietud que compartían, eran suficientes. Lentamente, casi imperceptiblemente, James comenzó a sentir que la tensión en su pecho se aflojaba, la presión constante de su fracaso comenzaba. Tasha nunca intentó arreglarlo ni ofrecerle consejos, solo escuchó, permitiéndole el espacio para procesar su dolor en las primeras horas de una mañana particularmente tranquila. James se encontró abriéndose de una manera que no lo había hecho antes. Estaba sentado en la terraza mirando el amanecer sobre la ciudad en expansión cuando Tasha se unió a él tan tranquilo y firme como siempre. No tienes que hacerlo todo, ¿sabes? Dijo sus palabras suaves pero firmes mientras le entregaba una taza de té recién hecho. James ni siquiera se dio cuenta de lo profundamente que la pregunta había estado ardiendo dentro de él hasta que ella lo dijo en voz alta. ¿Qué quieres decir con que el mundo puede querer que persigas el poder? Persigue la riqueza, pero nada de eso importa si no tienes paz dentro de ti mismo, dijo Tasha acomodándose en el asiento a su lado. Sé que esto puede sonar extraño, pero creo que has estado corriendo toda tu vida corriendo tras la aprobación de tu padre, corriendo tras el legado que creías que debías defender, pero a veces simplemente detenerse es la única forma de descubrir quién eres realmente. James miró fijamente a la ciudad, el suave zumbido del duelo asentándose a su alrededor. Él no respondió de inmediato, pero sus palabras resonaron en su mente. Tasha tenía una forma de hacerle cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo y su vida. Ella le estaba diciendo que abandonara su pasado, le estaba diciendo que tal vez era hora de dejar ir lo que pensaba que se suponía que debía ser, y abrazar lo que realmente quería. En los días siguientes pasaron más tiempo juntos. Lentamente los límites entre el poderoso aire de Alahad y la silenciosa doncella comenzaron a disolverse. Sus conversaciones pasaron de asuntos triviales a intercambios más profundos y personales. Tasha compartió historias sobre su educación, sus luchas y cómo aprendió a encontrar fuerza en la vulnerabilidad, y James a su vez comenzó a revelar partes de sí mismo que había enterrado durante años, sus miedos, sus dudas, y lo más sorprendente, sus esperanzas. Una noche mientras estaban sentados en el balcón con vista al horizonte, James finalmente dijo las palabras que habían estado rondando en la punta de su lengua durante días. Tasha, creo que he estado buscando la felicidad en todos los lugares equivocados, confesó, su voz ronca por la emoción. Pasé tantos años tratando de ser alguien que pensé que el mundo quería que fuera, pero ahora no sé lo que quiero, ni siquiera sé quién soy sin el título, sin el nombre. Tasha sonrió suavemente, sus ojos se llenaron de comprensión. Tal vez eso esté bien, James, a veces es solo cuando dejamos ir todo lo que pensamos que nos definía que finalmente tenemos espacio para descubrir quiénes somos. Realmente, por primera vez en mucho tiempo, James se permitió creer que tal vez podría encontrar la paz, tal vez podría construir una vida para sí mismo no basada en las expectativas de los demás, sino en lo que realmente necesitaba. La investigación sobre las acciones de Ryan había comenzado como una mera sospecha, pero cuando James y Omar cavaron más profundo descubrieron una red de engaños que se extendía mucho más allá de lo que podrían haber imaginado. Fue Omar quien primero señaló las inconsistencias. Había estado investigando los tratos comerciales de Ryan, investigando una posible mala gestión financiera que podría estar vinculada a los bienes de la familia. Mientras escarbaba entre viejos documentos, un detalle le llamó la atención: una mención casual del informe médico que James había recibido. El que había provocado su caída en desgracia se había presentado meses antes de que James hubiera sido informado de los resultados. James, Omar, dijo, su voz una mezcla de incredulidad y preocupación. Creo que necesitas ver esto. James tomó el archivo que Omar le entregó, escaneando los papeles con una creciente sensación de inquietud. La línea de tiempo no tenía sentido. ¿Cómo pudo Ryan haber sabido sobre la infertilidad de James antes del diagnóstico, y por qué el papeleo había sido tan cuidadosamente escondido? Es él, James murmuró, la comprensión cayendo en él. Ryan sabía que él planeó esto. Omar asintió con tristeza. Tengo miedo. Entonces él sabía que tu familia estaría devastada por la noticia, sabía que dejaría un vacío de poder, y lo usó en tu contra. James se sentó con la mente acelerada. Cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía todo. Ryan siempre había sido calculador, siempre buscando oportunidades para elevarse por encima de todos los demás, y ahora había dado su primer paso para hacer precisamente eso, orquestando la destrucción del futuro de James. Pero James no estaba dispuesto a dejar que Ryan se saliera con la suya. No podían dejar pasar esto. Él contraatacaría. Comenzaron a reunir evidencia meticulosamente, juntando las mentiras y los informes falsificados que Ryan había usado para manipular a la familia. Mientras investigaban descubrieron más que solo manipulación médica. Hubo discrepancias financieras, tratos turbios e incluso amenazas contra figuras clave de la compañía, todo orquestado por Ryan para consolidar su posición como el próximo heredero del imperio Alahad. Tasha, siempre perspicaz, comenzó a ofrecer su propia perspectiva mientras James y Omar se enfocaban en el aspecto financiero. Las ideas de Tasha los ayudaron a ver el elemento humano.
No solo estás tratando con una toma de poder, James. Ella le dijo una noche, estás tratando con alguien que no es un hombre. Con alguien que ha estado calculando cada uno de tus movimientos esperando que te escabulleras. Sus palabras resonaron en los oídos de James. Los motivos de Ryan no eran solo sobre dinero o negocios, estaba tratando de borrar a James del legado de la familia por completo, quería destruir todo por lo que James había trabajado para reclamar el trono que nunca fue legítimamente suyo. Cuando el pastel cayó en su lugar, James sintió una oleada de ira mezclada con una nueva sensación de determinación. Las últimas semanas le habían demostrado que no estaba solo. Tasha Omar, incluso su propio creciente sentido de autoestima, le habían dado la fuerza para enfrentar la batalla que se avecinaba, y esta vez lucharía por lo que era suyo, no solo la compañía, sino su dignidad, su futuro y su lugar en el mundo. La guerra por el legado de Alahad estaba a punto de comenzar, y James estaba listo para enfrentarla de frente, a medida que pasaban los días. El vínculo entre James y Tasha solo se profundizaba. James comenzó a darse cuenta de lo mucho que Tasha había llegado a significar para él. Ya no era solo una presencia reconfortante, era la base sobre la que estaba reconstruyendo su vida en medio de todo el caos, la traición y la desamor. Tasha había sido la única persona que lo apoyó sin pedir nada a cambio. Nunca lo había visto como el heredero de una fortuna o la cabeza de una familia poderosa, lo había visto simplemente como James, el hombre que luchaba con su identidad y su lugar en el mundo. Su tiempo juntos se hizo más frecuente, sus conversaciones más íntimas, hablaban de sus miedos, sus sueños y sus decepciones, pero siempre con un sentido de comprensión y compasión. Tasha nunca lo juzgó por su pasado y, a cambio, James comenzó a comprender la profundidad de su fuerza y su resistencia. No solo estaba sobreviviendo en un mundo de privilegios y poder, estaba prosperando creando una vida para sí misma, a pesar del desafío que se le presentó. Más que eso, hizo que James se diera cuenta de algo de lo que había estado huyendo durante tanto tiempo. El amor que ahora entendía no se trataba de riqueza o legado, no se trataba de lo que la gente pensara de ti o lo que pudieras ofrecer, se trataba de encontrar a alguien que estuviera a tu lado en todo, alguien que te amara por lo que realmente eras, no por la máscara que usabas o el título que llevabas. El amor de Tasha, puro e incondicional, fue un bálsamo para su corazón herido. Ya no imaginaba una vida sin ella. Ella le había dado la libertad de ser él mismo, de dejar ir las expectativas sofocantes puestas sobre él y de simplemente vivir. Y mientras trabajaban juntos para desentrañar los planes de Ryan y recuperar lo que era legítimamente de James, su conexión se hizo más fuerte. Ya no eran solo aliados en una batalla por el imperio de la familia, eran compañeros en la vida construyendo un futuro juntos. Un día, mientras se preparaban para otra ronda de reuniones para finalizar su plan contra Ryan, Tasha se sentó junto a James, su rostro inusualmente serio. James la miró sintiendo que algo era diferente. Sus ojos estaban llenos de una intensidad tranquila, pero había una suavidad en su expresión que él no había visto antes. James, comenzó su voz temblando levemente, hay algo que necesito decirte. Se volvió hacia ella, la preocupación arrastrándose en su pecho. ¿Qué es? ¿Pasa algo? Tasha dudó por un momento y luego puso una mano sobre su estómago. James miró su mano confundido hasta que la comprensión lo golpeó como una ola. Tasha, su voz vaciló cuando su corazón dio un vuelco. ¿Eres tú? Sí, ella respondió suavemente, una sonrisa abriéndose paso, la aprensión en sus ojos. Estoy embarazada. Por un momento, James no pudo hablar, su mente se aceleró mientras procesaba la noticia, su corazón se hinchó de emoción, alegría, incredulidad y algo más profundo de lo que podía nombrar, pero antes de que pudiera formar un pensamiento coherente, las siguientes palabras de Tasha lo sorprendieron aún más. No es solo uno, dijo, su voz firme a pesar de la magnitud de su revelación, son 3, vamos a tener trillizos. La mandíbula de James cayó. Trillizos. La noticia se sintió surrealista. Apenas habían comenzado a explorar su futuro juntos, y ahora sus vidas estaban a punto de cambiar en formas que no habían anticipado, pero cuando el shock comenzó a sentarse fue reemplazado por una abrumadora sensación de felicidad. 3, James susurró, su voz cargada de emoción. No podía. Tasha asintió con la cabeza, su mano todavía descansaba sobre su estómago. Sé que yo tampoco esperaba esto, pero James, esto es un milagro, nuestro milagro. La gravedad del momento golpeó a James con fuerza y se puso de pie, caminando de un lado a otro por un momento antes de detenerse frente a ella. La miró con una mezcla de asombro y adoración, su corazón se llenó de orgullo. Estos eran sus hijos, su familia, y aunque no lleven el nombre de Alahad, eran el producto de algo mucho más significativo, el amor, la confianza y la vida que habían comenzado a construir juntos. Nunca imaginé esto, dijo James suavemente, tomando su mano en la suya. Nunca imaginé que mi vida pudiera resultar así. Pensé que todo se trataba de poder, legado, lo que otros esperaban de mí, pero esto es real, Tasha, esto es todo. Tasha le sonrió, sus ojos brillaban con lágrimas. Es James, esta es nuestra familia, nuestro futuro, no necesitamos la aprobación de nadie más, nos tenemos el uno al otro y ahora los tenemos.
Tocó suavemente su estómago de nuevo como para enfatizar el milagro que estaban a punto de dar la bienvenida al mundo. James se inclinó y la besó en la frente sintiendo un profundo sentido de gratitud y amor invadirlo por primera vez en su vida. Se sentía verdaderamente contento, ya no definido por el peso de las expectativas de su familia o la carga de su imperio. Él era simplemente James, un hombre con una mujer que amaba a punto de convertirse en padre de 3 hijos. Este era el futuro que siempre había querido aunque nunca lo había sabido hasta ahora mientras se sentaban juntos hablando tranquilamente. Sobre el futuro y lo que depararía James, no pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado desde la devastadora noticia. De su infertilidad hasta este momento de alegría inesperada su vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado y todo era gracias a Tasha, la mujer que le había mostrado lo que realmente importaba. El camino por delante no sería fácil, pero con Tasha a su lado y las 3 pequeñas vidas que estaban a punto de traer al mundo, James sabía que ningún desafío podría detenerlos. Este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. Después de confrontar a su familia, James sintió como si un peso se hubiera quitado de sus hombros, las expectativas aplastantes, la presión constante para defender el legado de Alahad, y el duro rechazo lo había llevado a una conclusión innegable: había terminado con intentar ser algo con lo que no había terminado de vivir a la altura de la imagen del heredero perfecto. El nombre Alahad, una vez un símbolo de poder, riqueza e influencia, ahora se sentía como una prisión. Durante tanto tiempo que había sido cautivo de los deseos de su familia por él, pero ahora era libre. James no necesitaba su aprobación, no necesitaba su validación, por doloroso que fuera dejar atrás todo lo que alguna vez había conocido, su derecho de nacimiento, la riqueza de su familia y la gran mansión que una vez había representado su lugar en el mundo. Sabía que era la decisión correcta. El hombre que una vez había sido tan definido por el imperio de su familia, ahora estaba decidido a forjar una vida para sí mismo que no estuviera dictada por nadie más que él y Tasha, la mujer que lo había apoyado durante todo, estaría a su lado mientras construían algo nuevo, algo propio por primera vez en su vida. James sintió la libertad de elegir su propio camino, ya no sentía el peso del legado de Alahad en su espalda. En cambio, sintió una sensación de ligereza, como si las cadenas que lo habían atado a una vida que no eligió finalmente se hubieran roto. Iba a vivir para sí mismo, para la familia que él y Tasha estaban a punto de crear, no para la imagen que otros le habían impuesto. Juntos, encontraron una casa modesta en las afueras de la ciudad, lejos del mundo de la alta sociedad y las expectativas familiares. Era pequeña, pero era de ellos. Era un lugar donde podían comenzar una nueva, donde James podía ser el hombre que siempre había querido ser, un hombre que no estaba atado por su pasado, sino que estaba dando forma a su propio futuro. Y ahora, con Tasha a su lado y el conocimiento de que pronto darían la bienvenida a 3 niños al mundo, James sintió como si finalmente estuviera comenzando a comprender de qué se trataba realmente la vida. Tasha también había cambiado en su presencia. James encontró paz, estabilidad y alegría, un tipo de felicidad que nunca antes había conocido. Ella era fuerte, independiente e inquebrantable en su amor por él. El vínculo que habían formado no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No se trataba solo de amor, se trataba de confianza, compañerismo y el deseo compartido de crear algo hermoso juntos. Su nueva vida comenzó a tomar forma de maneras que James nunca esperó. No solo estaba construyendo un negocio o persiguiendo las promesas vacías de éxito que habían definido su pasado, estaba construyendo una familia real, y con cada día que pasaba, se emocionaba más por el futuro que estaban creando juntos. Sus pensamientos, una vez consumidos por el legado y el poder, ahora giraban en torno a Tasha y sus hijos, la vida que estaban construyendo y el amor que los anclaba. A medida que pasaban las semanas, el embarazo de Tasha se hizo más evidente, y James no pudo evitar maravillarse ante la transformación que vio mientras su cuerpo cambiaba a medida que las 3 pequeñas vidas dentro de ella se hacían más fuertes. La alegría que sintió fue indescriptible. Siempre le habían dicho que el valor de un hombre se definía por su poder, su riqueza y su capacidad para liderar, pero ahora James la verdadera satisfacción vino de la amor y felicidad de las personas que más cerca tenías. Nada más importaba. Con cada patadita de los bebés, cada suave toque de Tasha, James sintió una oleada de amor que estaba mucho más allá de todo lo que había conocido. Era puro, no contaminado por las expectativas de su pasado. Era un amor que nació de la autenticidad de elegirse el uno al otro, de la fuerza que encontraron juntos. James, nunca me he sentido tan feliz en mi vida, dijo Tasha una noche mientras estaban sentados juntos, su mano descansando sobre su vientre. La miró, su corazón se llenó de afecto. Yo tampoco, Tasha, nunca imaginé que este tipo de felicidad fuera posible. Se sentaron en silencio por un momento mirando la puesta de sol a través de la ventana. El mundo exterior todavía estaba lleno de incertidumbres, pero dentro de las paredes de su nuevo hogar, James sintió una abrumadora sensación de paz. Por primera vez en años, sentía que tenía todo lo que necesitaba. No necesitaba el nombre Alahad, no necesitaba poder, no necesitaba nada excepto a Tasha, sus hijos, y la vida que estaban construyendo juntos. El embarazo de Tasha era un recordatorio constante de lo lejos que
Habían llegado a medida que su vientre crecía con los bebés. James se encontró pensando cada vez más en el futuro. No solo estaban construyendo una familia, estaban creando un legado propio, definido por el amor, la resiliencia y las decisiones que tomaban todos los días. James sabía que los desafíos que se avecinaban no serían fáciles, tendrían que seguir luchando contra los restos del pasado, especialmente con Ryan todavía acechando en el fondo, tratando de tomar lo que no era suyo, pero por primera vez, James no se sintió solo en esa lucha que tenía. Tasha, él tenía a sus hijos y juntos se enfrentarían lo que viniera en su camino, más fuertes que nunca. Mientras estaban sentados allí, sus manos entrelazadas y sus corazones llenos, James se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo: paz, amor y la oportunidad de vivir su vida en sus propios términos, y mientras el sol de la tarde arrojaba su cálido resplandor sobre la habitación, James supo que no importaba qué, pero el futuro era de ellos para darle forma juntos. Habían pasado meses desde que James tomó la decisión de alejarse del legado de Alahad. Él y Tasha habían construido su vida en sus propios términos, creando una familia llena de amor, no de expectativas. La casa tranquila que habían encontrado en las afueras de la ciudad se habían convertido en un santuario, uno lleno de risas y calidez. Los trillizos llegarían en cualquier momento y James no podría haber estado más contento. Sin embargo, tan feliz como estaba con Tasha y su creciente familia, todavía había una parte de él que se preguntaba cómo reaccionaría su familia cuando regresara. Los Alahad eran una familia orgullosa y, aunque James había tomado la decisión de irse, todavía persistía el peso de su pasado. El rechazo, la frialdad de su padre y la suposición de que su vida se dedicaría al servicio de sus expectativas. Esas eran cosas que todavía lo perseguían a pesar de la paz que había encontrado con Tasha una mañana después de una larga discusión con Tasha. James decidió que era hora de enfrentar a su familia, no tenía intención de regresar al redil, no deseaba recuperar su posición como heredero, pero había una necesidad persistente, un deseo de mostrarles que había tomado la decisión correcta para sí mismo, ya no definido por sus estándares, sino por su propio camino. Necesitaba hacer esto no por ellos, sino por él. Tasha lo apoyó de todo corazón recordándole que ya había construido todo lo que importaba. No necesita su aprobación, James, había dicho, pero si regresas es porque quieres mostrarles que estás feliz con tu vida y esa es la verdad que necesitan ver. Cuando James llegó a la finca Alahad, se sintió como entrar en un mundo que alguna vez había sido suyo, pero ahora parecía extraño. Los grandes pisos de mármol, las imponentes columnas, los retratos de sus antepasados, todo era igual y, sin embargo, todo había cambiado. No era el mismo hombre que una vez caminó por estos pasillos agobiado por las asfixiantes expectativas de su padre. Ahora era diferente y podía sentir esa diferencia tan pronto como entró en el mansión KHD. Su padre estaba allí de pie, junto a la gran chimenea, su habitual expresión de acero. En su lugar Malik, su tío, estaba sentado en la gran mesa del comedor y Ryan estaba de pie junto a la ventana mirando hacia afuera con su actitud siempre calculadora. La habitación cayó en un pesado silencio cuando James entró. Nadie se movió, nadie habló, la tensión era palpable. James respiró profundamente, y luego habló su voz firme y clara: no estoy aquí para pedir tu perdón, comenzó, no estoy aquí para rogar por tu aprobación, he tomado mi decisión, y estoy orgulloso de ella, he elegido vivir mi vida con las personas que realmente me importan. Tasha y nuestros hijos, he construido una familia y un futuro propio, uno que no está definido por el legado de este nombre o las expectativas que pusiste en mí. La mirada de Khaled se endureció, pero James pudo ver el destello de algo más profundo en sus ojos. Tal vez era arrepentimiento, tal vez culpa, o tal vez una comprensión, pero no esperó la respuesta de su padre. No voy a volver, padre James, continuó su voz cada vez más firme, no necesito a esta familia, título, o la fortuna de ser feliz. Encontré algo mucho más importante que todo ese amor, la paz y la oportunidad de criar a mis hijos en un mundo donde no tengan que seguir mis pasos, sino crear los suyos propios. Hubo un largo silencio. La habitación estaba quieta. El aire estaba denso con el peso de las palabras de James. Finalmente, Khaled habló con su voz brusca, pero no sin un dejo de algo más suave. No puedo decir que esté de acuerdo con tu decisión. Comenzó. Su voz se llenó con el peso de años de palabras no dichas, pero supongo que ahora eres un hombre, James, y no puedo obligarte a seguir un camino que no quieres. Puede que no lo entienda, pero lo acepto. El corazón de James latía más rápido, pero no mostró ninguna señal de ello. Había hecho lo que vino a hacer. Les había demostrado que estaba feliz de haber encontrado la paz, ya sea que lo aceptaran o no, no importaba. Lo que importaba era que había elegido su propio camino, y eso fue suficiente para él. Con eso se giró para irse. Gracias, dijo en voz baja. Había una sensación de finalidad en su voz, pero aquí es donde nuestros caminos divergen. Te deseo lo mejor. Cuando James salió de la casa y entró en el auto que lo esperaba, sintió una ola de alivio invadirlo. La visita había sido difícil, pero había hecho lo que tenía que hacer. No estaba buscando la reconciliación,
pero había encontrado algo igual de importante. Varias semanas después, James y Tasha estuvieron juntos en una ceremonia íntima y tranquila. Estaba muy lejos de los grandes y elaborados asuntos por los que los Alahad eran conocidos, pero era exactamente lo que querían: simple, personal y lleno de amor, rodeado de algunos amigos cercanos y familiares. James y Tasha intercambiaron votos, no porque estuvieran unidos por el deber o la expectativa, sino porque se habían elegido el uno al otro. El compromiso había sido un asunto tranquilo, marcado no por joyas o celebraciones lujosas, sino por una profunda y sincera conversación en la tranquilidad de su hogar. Cuando James le había pedido a Tasha que se casara con él, no fue por el estatus que traería o el reconocimiento del mundo, fue porque realmente quería pasar el resto de su vida con ella. Ella había sido la que lo ayudó a redescubrirse a sí mismo, la que le había mostrado la belleza de vivir una vida libre de las cadenas de las expectativas. Mientras estaban allí de la mano, James sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Esta era su vida, su elección, y por primera vez se sintió realmente en paz con quien era. La ceremonia en sí era pequeña, pero el significado detrás de ella era todo lo contrario. Tasha ya no era solo su compañera en el amor, era su igual, su confidente y la madre de sus hijos. Juntos habían construido algo mucho más valioso que cualquier legado familiar, algo que podían llamar suyo, mientras intercambiaban votos con la promesa de un futuro lleno de amor, risas y los desafíos compartidos de criar una familia. James sabía que, sin importar lo que sucediera, había encontrado su verdadero hogar en Tasha, y que su familia siempre sería lo primero. Su viaje no había terminado, solo había comenzado, pero en ese momento, con sus manos entrelazadas y el futuro abierto ante ellos, James se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo único que había estado buscando toda su vida: su propio camino caminado con la mujer que amaba. Juntos se enfrentarían el mundo, y ya hubiera sido suficiente. El día finalmente había llegado. James estaba parado en la puerta de la sala de partos, su corazón acelerado, mientras esperaba el momento que cambiaría su vida para siempre. Tasha, la mujer que se había convertido en su roca, la que le había mostrado lo que el amor y la felicidad realmente significaban, estaba dentro, preparándose para traer a sus hijos al mundo. La emoción, los nervios, la abrumadora sensación de anticipación se arremolinaban dentro de él. Apenas podía creer que en solo unas horas serían padres, no solo de un niño, sino de tres. El año pasado, el año había sido un torbellino, desde dejar atrás el imperio de la familia Alahad hasta encontrar paz y propósito con Tasha. James se había redescubierto a sí mismo, pero fue este momento parado en el umbral de la paternidad lo que lo hizo sentir completo. Estas tres pequeñas vidas eran su legado, el verdadero reflejo de la vida que había elegido. Una vida llena de amor, no de poder. Dentro de la sala de partos, la respiración de Tasha era constante pero pesada. Había pasado por tanto cargando a sus hijos, viendo su cuerpo cambiar y abrazando la realidad de que su familia pronto estaría completa, pero en ese momento, toda su fuerza y determinación estaban enfocadas en la tarea en cuestión. Ella estaba listo, y así estaba James. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la enfermera salió de la habitación con una amplia sonrisa. «Felicitaciones, señor Alahad», dijo, «tiene tres hermosos bebés saludables». El corazón de James dio un vuelco. Nunca había imaginado que su vida lo llevaría aquí, pero mientras la enfermera lo guiaba a la habitación, no pudo contener la alegría que lo inundó. Tasha estaba descansando, exhausta pero radiante, y en sus brazos había tres pequeños bultos de alegría: dos niñas y un niño. Se acercó conteniendo la respiración mientras miraba a los bebés en los brazos de Tasha. Su corazón se hinchó de un orgullo que nunca había conocido. Estos niños, nacidos del amor que había encontrado con Tasha, eran todo para él, eran su futuro, su verdadero legado, y eran perfectos en todos los sentidos. Tasha lo miró con sus ojos cansados, llenos de afecto. «Lo hicimos, James», susurró, su voz llena de emoción. «Tenemos una familia». James respiró profundamente, sus ojos se hincharon de lágrimas mientras tomaba suavemente la mano de su hijo recién nacido. «Lo hicimos», respondió su voz cargada de emoción, «y esto es solo el comienzo». El momento fue perfecto en su simplicidad. No hubo grandes gestos, ni discursos, ni aplausos, solo el zumbido tranquilo de la habitación del hospital y la abrumadora sensación de amor que llenaba el espacio. James y Tasha habían creado algo hermoso juntos, se habían encontrado el uno al otro en medio del caos de sus vidas, y ahora habían construido una familia, una que era de ellos, y solo de ellos. Cuando James miró a sus hijos, sintió una indescriptible sensación de orgullo y gratitud. Por primera vez en su vida entendió lo que significaba realmente tener todo. No estaba definido por el nombre Alahad, por el imperio empresarial o las expectativas de su familia. Él era simplemente James, un padre, un esposo y un hombre que había encontrado la felicidad que había estado buscando todo el tiempo. Mirando hacia abajo, a la pequeña caras de sus hijos, James sonrió. Esto era lo que siempre había querido: una familia, un amor que fuera inquebrantable, y la oportunidad de construir algo propio con Tasha a su lado y sus hijos en sus brazos. Sabía que el futuro estaba abierto ante ellos, lleno de posibilidades y esperanza. Sintió una profunda sensación de paz mientras miraba a su familia, su verdadera familia. Juntos enfrentarían cualquier desafío que la vida les pusiera en el camino, pero James sabía que no importaba lo que había encontrado su lugar en el mundo, y fue aquí con Tasha y sus tres hermosos hijos que realmente había encontrado la felicidad.
Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera de la ventana del hospital, James tomó la mano de Tasha y miró a sus hijos. Fue un momento tranquilo y humilde, pero fue suficiente. Tenían todo lo que necesitaban y estaban listos para el futuro. Con amor y fuerza construirían su propio legado, uno que estuviera lleno de las cosas que realmente importaban: amor, familia y la búsqueda de la felicidad. Y para James eso era todo lo que siempre había querido.